Congresistas republicanos han responsabilizado al régimen de Delcy Rodríguez por el nuevo secuestro de Juan Pablo Guanipa. La congresista republicana María Elvira Salazar ha advertido sobre consecuencias graves si algo llegara a pasarle al dirigente político venezolano. El secuestro de Juan Pablo Guanipa, horas después de su liberación, confirma el patrón de siempre. Todo tirano comunista simula diálogo y reconciliación solo para ganar tiempo y aferrarse al poder. Si el régimen quisiera reconciliación real, permitiría a partidos libres libertad de expresión y libre asamblea, no lo hace. Los hermanos Rodríguez son responsables de este secuestro. El régimen debe responder por la integridad de Juan Pablo Guanipa y liberarlo de inmediato. Si algo le sucede, habrá consecuencias muy graves. Estados Unidos está pendiente. Por su parte, el congresista Ridley Scott señaló a los hermanos Rodríguez como responsables de lo que ocurra o pueda ocurrir al diputado. Urgente, el régimen asesino de Maduro ha vuelto a detener injustamente a Juan Pablo Guanipa, pocas horas después de su liberación. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello deben liberar inmediatamente a Juan Pablo Guanipa y garantizar que cada preso político sea libre de vivir sin opresión. Estados Unidos está observando. Y como terrorismo de Estado, lo calificó el congresista republicano Carlos Jiménez. La dictadora interina Delcy Rodríguez está muy equivocada si piensa que puede burlarse de Estados Unidos tan descaradamente. Desde el Congreso de Estados Unidos exigimos la libertad inmediata de Juan Pablo Guanipa. SOS Venezuela. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trade, analista político, está con nosotros. Hemos cambiado los viernes por los lunes, porque los fines de semana no nos dan respiro últimamente. Antonio, bienvenido, buena tarde para ti. Muchas gracias, Idania. Siempre es un placer estar contigo, sea lunes o sea viernes. Bueno, pero me dirás lo contrario, es que los fines de semana no nos han dado respiro. Es verdad, es verdad. Ayer me acosté tardísimo por seguir la noticia de Juan Pablo, tienes razón. Antonio, voy a partir con una aseveración que hiciste, pero yo te la voy a hacer a manera de pregunta. La recaptura de Juan Pablo Guanipa, ¿no fue un error, sino una señal? Sí, fue una señal, el resecuestro, porque iba a ser un secuestro, donde el rostro de ese estado criminal vuelve a mostrarse. Con la captura de Maduro el 3 de enero de este año, se empieza a cerrar el ciclo del estado criminal mafioso, que tenía como modus operandi el secuestro, para colocar el miedo, para que la población civil se paralizara por el miedo, el terrorismo de Estado. Y eso, después del 28 de julio, su máxima expresión, o el que ejecutó todo eso, es Diosdado Cabello. La libertad de Juan Pablo, con sus planteamientos dentro de un ambiente democrático, porque lo que hizo básicamente fue plantear situaciones que en una democracia no genera miedo, porque aquí el miedo ahora está del lado de lo que antes reprimía, porque lo de Juan Pablo no fue un error, fue una señal, porque el gobierno tiene pánico, y el haber mencionado respetar las elecciones del 28 de julio y de decir yo puedo llegar a una reconciliación, pero hablemos con la verdad, la justicia, todo eso que él utilizó como sus argumentos no resuena en esta transición donde estamos en una fase de estabilización, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Que cuando digo que muestra el rostro es porque la operación o la acción de de ponerlo y de capturarlo de nuevo no fue hecho por los organismos del Estado, no fue hecho por el CICPC, no fue hecho por la policía, no fue hecho con la fiscalía, sino por un colectivo, el colectivo La Piedrita.
Y el colectivo La Pedrita no es parte del Estado, al menos que hayan tercerizado las capturas, como un Uber. Y entonces el colectivo esté tercerizado. Pero los colectivos sabemos perfectamente quién los maneja, ¿no? Sí, pero recordemos que Delcy está allí por la continuidad, el control, precisamente de los colectivos y de las Fuerzas Armadas. De los colectivos porque generan este estado de zozobra de ayer. Y las Fuerzas Armadas porque una parte de la cúpula está involucrada en los negocios de narcotráfico y por lo tanto pueden pensar en que Delcy no es la que más satisface sus operaciones. Entonces, ella está ahí precisamente para que eso no ocurra. Y le ocurrió. Entonces tú puedes decir, ok, esto es Juan Pablo actuando bajo un concepto amplio de que al salir en libertad poder expresarse, o para probar el sistema y demostrar que son más de lo mismo, que no hay un control real por parte de Delcy Rodríguez de esas situaciones. Porque lo que sí podemos decir que la administración Trump tomó nota y seguro que los reclamos se están haciendo internamente. Bueno, porque tú acabas de mencionar algo en lo que todos hemos pensado, es decir, una fractura interna es visible, pero la fractura termina produciéndola Diosdado Cabello, es decir, Diosdado evidentemente no está de acuerdo con esta historia. Digo, si tuviésemos un carómetro, nos marcaría seguramente o nos afirmaría lo que estamos diciendo. Pero Delcy dice una cosa y Diosdado dice lo contrario. Aquí hay algo que me hace ruido, Antonio, o que nos hace ruido. Fíjate, ¿qué hizo Diosdado? Yo revisando la ley de amnistía he pensado y he propuesto que una vez aprobada la ley, porque te absuelve de los hechos correspondientes desde el 99, cada uno de estos hechos que correspondió a la represión y a la puesta de levantarle cargo a la gente, a las personas, hasta el 2024. No hay todavía un marco legal que te proteja desde el punto de vista de esos hechos. Por lo tanto, Diosdado entra en ese periodo en la que la ley no está aprobada y que él puede actuar. Porque si esto hubiera ocurrido después de la ley aprobada, pongamos que la aprueben mañana y que esto hubiese ocurrido el miércoles, Diosdado estaría hoy metido en una situación muy difícil porque está capturando a alguien o está secuestrando a alguien que por la ley de amnistía no puede seguir actuando de esa manera porque no tiene cargos en ese caso, Juan Pablo. Entonces, aquí también hay momentos oportunos. O sea, se aprovechó de esa oportunidad porque entonces Delcy, si es cierto, muestra diferencia, pero no puede ejercer toda la fuerza que tendría que hacerlo, porque Diosdado a su favor tiene diciendo, es que él actuó, él lo dijo, pero lo que pasa es que la boleta de excarcelación lo que dice es básicamente que él se presenta los 30 de cada mes y no prohibición de salida. Pero los otros, muchos otros que salieron con otras condiciones, con tobillera para poderse mover, y estuvieron de otra manera mostrando cómo hacer sentir, ¿verdad?, que el Estado todavía represor puede ejercer influencia. Porque aquí, ¿qué es lo que está haciendo Diosdado? Diosdado lo que está mandando también una señal. Aquí no es como ustedes creen. Aquí, si usted va a entrar en esto, calladito más bonito. Usted no puede estar saliendo por ahí diciendo, no. Eso no está contemplado, porque ellos, el miedo hoy está del lado de ellos, Idania, no está. Está, por supuesto, en nuestro lado, pero aquí se está perdiendo el miedo.
Lo vimos ayer en todos los actos que vimos, ¿no?, durante el día. Entonces, ellos, es el miedo, es el que lo puede sostener, porque el control, como no tienen legitimidad, lo que le queda es la coerción. Y en eso están actuando. Y con los Estados Unidos, que son los que realmente están administrando esta transición, y Delcy lo que es una operadora de ese plan. Entonces, tomó nota, vuelvo a decir. Porque, ¿qué pasa? El Estado, controlado por una organización criminal, no se negocia, se desmonta. Tú desmontas un Estado con esas características. ¿En qué sentido? Los colectivos tienen que entregar sus armas. Tenemos que ya salir del estado de conmoción, que todavía está, lo decretó Delcy, no se ha retirado. Entonces tú empiezas a actuar en un sentido en que la presión de esa sociedad civil empieza a ver que hay un avance hacia la democracia, hacia eso que está prometido, de que es la tercera fase, que es las elecciones. ¿Okay? Y que sí, en un estado de una estabilización, una recuperación económica, se puede dar todavía, dentro de las condiciones dadas, un entendimiento, no una reconciliación, pues la reconciliación va a ser en el Estado democrático, eso no va a ser ahorita, pero se puede dar un entendimiento. Y yo sigo sosteniendo, y eso lo hablamos tú y yo creo que en el pasado, que aquí la figura de Delcy se está debilitando y vamos a tener que buscar una figura que nos permite transitar esto con la legitimidad que tiene Mundo González Urrutia. Sí, Delcy tiene algo del control y alguien de las Fuerzas Armadas. Yo creo que para navegar esto que estamos viendo, vamos a tener que ir a pensar en algo de una junta, de algo que pueda articular la legitimidad que existe, porque el control sin legitimidad no se sostiene. Eso no se, y la sociedad civil reclama eso. Mientras que si se busca un modelo distinto en la que pueden estar representados los distintos, ¿verdad?, factores de la sociedad, en la que está exigiendo libertad, está exigiendo participación, y eso lo representa la legitimidad. Y donde hay que parar los locos de Diosdado, hay que desarmarlos a ellos. Y eso le toca a ese proceso para conducir esto a las elecciones, porque si no, las elecciones van a ser difíciles en términos. Unas elecciones con Delcy no son tampoco factibles, así como una transición con presos políticos no es factible. Unas elecciones con Delcy tampoco es tan fácil. Entonces tenemos como sociedad que abordar este tema en términos de ir buscando un modelo que nos permita, tanto a los Estados Unidos, que son los que dirigen los tiempos, y por supuesto, ellos son los que pueden proponer y plantear y ejercer esto, pero con la sociedad. Fíjate una cosa, todos hemos esperado, por lo menos no que yo me haya dado cuenta, se ha pronunciado la encargada de negocios, ¿no? La embajadora Laura Dow. Todos esperábamos, todos nos preguntamos en la madrugada y en horas de la mañana qué dirá Estados Unidos. Que yo sepa, por lo menos hasta que comencé el programa, no tenía pronunciamientos de. ¿No tendría que haber un pronunciamiento en relación a lo que ha pasado? Porque, fíjate, Antonio, si retomamos lo que dijo Marco Rubio, que fue como la hoja de ruta, Marco Rubio dijo que iban a estar atentos a cómo se tratara a los presos políticos. Es más, contigo y con la teleaudiencia, ¿qué decía Marco Rubio en lo que fue su intervención en el Congreso? Veamos qué decía, por favor. Todavía tiene presos políticos, lo hacen, pero muchos son liberados cada vez más todos los días. Y algunos en realidad están siendo liberados y comienzan a hablar de nuevo. Y vamos a ver muy de cerca cómo son tratados y cómo sucede eso, porque eso será parte de cómo los juzgamos y sus acciones. Será parte de cómo los juzgamos y de cómo vemos sus acciones. Lo que no hemos visto es la respuesta, por lo menos no hoy. Creo que en este momento la respuesta
no necesariamente fue pública. Yo creo que esa respuesta fue privada. ¿Por qué? Porque recordemos que, como lo hemos señalado, estos tiempos lo está administrando la Casa Blanca. Y ellos, de alguna manera, han decidido que esta primera parte está siendo ejecutada con Delcy Rodríguez. El reclamar abiertamente lo que ocurrió ayer es fortalecer que eso que representa Juan Pablo, que es la democracia, sea un elemento en que la sociedad civil vea que se reivindica y puede ser el reclamo para las elecciones, porque esto se resuelve con elecciones al final. Y empezar a generar tensiones internas en este momento en Venezuela no quiere la administración de Estados Unidos, porque ninguna empresa va a un país con tensiones internas. Entonces yo lo que creo que está sucediendo es, ok, se la anotaron, está anotada como las tarjetas amarillas en el fútbol. Tienes una tarjeta amarilla. Con 2, la siguiente estás expulsada. Entonces por eso yo digo que para ir avanzando en esto que va rápido, ¿ok? Esto no, yo creo que las necesidades nuestras son más rápidas de lo que está ocurriendo. Sí, nosotros queremos que ya tengamos una democracia, sí, pero resulta que esos tiempos no lo controlamos nosotros como sociedad civil. Claro. Eso lo controla la Casa Blanca. Claro, pero las tensiones existen. Es decir, podrán querer que las tensiones no se produzcan, pero existen. Y existen cuando pasan cosas como estas. Sí, y ahí ejerce mucha importancia el liderazgo de la legitimidad que lo goza Edmundo González, ¿verdad? Y María Corina Machado. Yo soy de los que cree que hoy el campo, como se dice, pero no lo vamos a entender que es una guerra. O sea, vamos a entenderlo como una situación donde se deciden las cosas. Porque aquí se llama battleground, si lo iba a traducir, pero van a decir, ya está llamando la guerra. No. Donde se decide la situación hoy es en Venezuela. Ya no es en el exterior. Después de la ley de amnistía aprobada, las decisiones se toman en Venezuela. Y deberíamos regresar, o deben regresar, los líderes políticos, porque es en Venezuela donde hay que estar para precisamente esto que tú estás diciendo, para tener vocería toda la sociedad civil y plantear y buscar mecanismos de que esto pueda tener, que estas tensiones sean canalizadas para ir hacia esas elecciones que todos queremos, para legitimar todo. Claro, Antonio, pero ¿creemos realmente en una ley de amnistía que vaya a satisfacer las necesidades realmente de Venezuela? Porque igual tenemos dos discursos. Diosdado Cabello decía de la amnistía lo siguiente, oigámoslo por favor. Discusiones, sus límites, sus alcances, sus consideraciones, sus restricciones y sus condiciones. Así son las leyes de amnistía. Él habla de listas, habla de límites. El problema es que no terminamos de saber o de conocer exactamente la ley. Porque si la ley es como la libertad, como las excarcelaciones, libertad con condición, pero entonces una ley que los ampare más a ellos que a los que queremos que sean amnistiados, ¿a dónde vamos? Trabajando la ley, puedo decir que la ley de hidrocarburos, me voy a ir para poner un ejemplo. La modificación está hecha para los Estados Unidos, por los Estados Unidos. La ley de amnistía es una solicitud de los Estados Unidos. Esto no es que Delcy, Jorge y Diosdado amanecieron un día y dijo, no, nosotros tenemos que hacer una ley de amnistía. No. Esto está en las hojas de ruta de la administración Trump. Y esa hoja de ruta es para quitarle presión a la sociedad civil,
vuelvo a insistir, ¿qué se ha hecho para buscar esa estabilización? Porque tenemos que verlo dentro de la fase de estabilización. Colectivos y Fuerza Armada responden a Delcy, le dan juramento de lealtad. Entonces, están controlados. Ayer no mostró, pero están controlados supuestamente ahí. Sociedad civil empieza a reclamar. Con presos políticos no hay transición. Está la ley de amnistía. La ley de amnistía lo que es abrir la válvula de presión de una olla. Empieza a quitar eso. Y por ello, cuando a mí me plantean que la amnistía es para ellos y no para los presos políticos, yo lo veo que es para los presos políticos, en términos de que no resuelve el término de una reconciliación, porque la reconciliación es un proceso, la ley es puntual. La ley, sí, si lo queremos ver en un cuerpo, ataca la fiebre, no ataca la enfermedad. Okay. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que cabalgar. Porque ¿cuál es el mecanismo? Que si a mí me acusaron, vamos a suponer, de terrorista en la salida, cuando Leopoldo, 2014, yo estoy aquí, o estoy preso, vamos a poner que estoy preso. Lo primero que hay que hacer primero, me dan la salida condicionada. Yo como mi abogado o yo mismo me presento ante el juez, presento el caso y el juez debe tomar la decisión de amnistiar por ese hecho. Ya yo no tengo la causa, borrón en eso. Y por eso yo digo que si esto hubiera ocurrido después de aprobada la ley, hoy Diosdado sí estaría metido en un gran problema con Delcy. Bueno, que le tiene ganas. Ojalá. O sea, lo que pasa es que no lo ha conseguido todavía, pero le tiene ganas. Bueno, yo estoy casi segura que sí, porque yo... hay muchas cosas haciendo ruido en este momento. No, pero hay otro dato. Hasta ahora Delcy no se ha equivocado, se ha llevado a todos los que ha querido. Sí, y además no la he visto, no la he escuchado, no ha dicho nada hasta ahora. Por eso pienso que igual el día de hoy y las próximas horas también son importantes en definir qué es lo que está ocurriendo al interior, digamos, de lo que queda, de lo que ha sido toda la estructura de la revolución o del chavismo. Del Estado mafioso, Bueno, que queda mejor así, de lo que queda del Estado mafioso. Antonio, el tiempo me venció. Gracias por acompañarnos, como siempre. Un gran placer siempre. Y los lunes está bueno también. Gracias, Antonio. Buena tarde para ti. Un abrazo.